San Fernando, año 1199-1252, 30 de mayo. La tarde agoniza. El regio cortejo avanza a través de las tierras salmantinas. Picas y arcos, caballeros y peones, sabios, dueñas y doncellas en cuyas mejillas sonríe la juventud. Se oyen de pronto los cuernos guerreros y la caravana se detiene. Es entre Salamanca y Zamora, en un bosque de hayas y quejigos. Los pajes se agitan, las hogueras levantan sus lenguas rojas, y bajo el alpendre tupido de la fronda surge el real. Una tienda campa en el centro por su arte y su riqueza, y también por la concurrencia de damas y caballeros. Allí, una reina yace en su lecho, un rey vela nervioso, y una servidumbre vestida de sedas brillantes y mallas de guerra va y viene, llena de inquietud y expectación. Alguien dice súbitamente: ¡un príncipe! ¡Nos ha nacido un príncipe! La voz se extiende por el campamento. El regocijo estalla en gritos y aplausos. Los clérigos y los magnates se agolpan en torno a la tienda real. Y el rey aparece levantando en sus brazos al recién nacido, al heredero de la corona. Aquel rey era Alfonso IX de León. Aquella reina se llamaba Berenguela de Castilla. Y aquel príncipe sería Fernando III el Santo, uno de los más grandes reyes de España. El niño creció entre los esplendores de la corte leonesa y entre las caricias y cuidados de su santa madre. Esta muy noble reina enderezó y crió a su hijo en buenas costumbres, y sus buenos enseñamientos, dulces como miel, no cesaron de correr siempre a su tierno corazón. Y con tetas de virtudes le dio su leche, enseñándole acuciosamente las cosas que placen a Dios y a los hombres, y mostrándole no las cosas que pertenecían a mujeres, mas lo que hacía la grandeza de corazón y grandes hechos. Pero un día, cuando apenas tenía 5 años, advierte el niño algo extraño en torno suyo. Su madre llora, su padre, siempre violento, estalla en terribles cóleras. Los magnates y los obispos discuten. Al poco tiempo, Berenguela viene a despedirse de su hijo. Le abraza, le besa largamente y desaparece de León. ¿Por qué? El pequeño príncipe no acierta a comprenderlo. Le dicen que es preciso obedecer a la ley de Dios, pero él llora también. Lo que había sucedido era esto. En Roma acababan de descubrir que Alfonso y Berenguela eran parientes cercanos, y no tardó en llegar la sentencia canónica, o separación o entredicho. Berenguela sintió que algo se desgarraba en lo más profundo de su alma, pero prefirió obedecer. No obstante, el niño fue legitimado por Inocencio III y preconizado por las Cortes heredero del reino leonés. Un valle de Galicia protegió su infancia. De cuando en cuando lo llevaban a Burgos, reclamado por su madre. Gracias a la solicitud materna, atravesó incólume las dolencias de la niñez. A los 10 años, la muerte acechaba en torno a su cuna. Los médicos judíos habían perdido la cabeza y se desesperaba de su vida. Nunca podía dormir, no comía ni una migaja. En aquel trance la madre coge al pequeño en sus brazos, cabalga hasta el monasterio de Oña, reza, llora durante una noche entera ante la imagen de la Virgen, y el pequeño empieza a dormir, y después que ha despertado, pedía de comer. Castilla recibió 2 veces de aquella gran mujer al más grande de sus reyes. Desde este momento la fortuna se hace inseparable compañera del amable príncipe. Ella le pondrá en posesión de 2 tronos, le abrirá los corazones de los hombres y sin traicionarle jamás, le pondrá en posesión de la victoria. Una teja que hiere casualmente a su tío Enrique I, mientras jugaba en el Palacio Episcopal de Palencia,
le hace rey de Castilla. La verdadera heredera es su madre, pero entonces aparece el genio político de la reina, el desinterés de la madre. Se apodera de su hijo, congrega cortes en Valladolid, se hace proclamar reina de Castilla y tomando luego la corona que fulgía en su frente, la coloca sobre la frente del mancebo. Todo con una clarividencia, con una rapidez, con una decisión que desconcierta a los magnates revoltosos y quita al rey de León toda esperanza a la corona castellana. Algo más tarde, otra ceremonia memorable en Santa María de las Huelgas junto a Burgos. Pontificaba el obispo don Mauricio. Sobre el altar brillaban un escudo, una espada, una loriga y un yelmo. El obispo acaba de bendecirlos, haciendo sobre ellos la señal de la cruz. El rey se acerca, los toma él mismo del altar y se los viste. Su madre le ciñe la espada que en las manos de Fernán González había creado a Castilla. Así fue armado caballero el joven rey don Fernando. 18 años acababa de cumplir. Desde este momento ha comprendido que su destino es ser caballero de Cristo. Aquella espada vencedora solo podía desenvainarse contra los enemigos de la fe. No faltan magnates sediciosos, pero con ellos tiene un arma infalible, la bondad. Y las revueltas cesan desde el momento en que su sonrisa indulgente brilla sobre el suelo castellano. Sin embargo, él que ha renunciado a derramar sangre cristiana, tiene que armarse contra su mismo padre. Alfonso IX pasa el Pisuerga con su ejército. Era un corazón valiente y un espíritu mezquino. Fernando se prepara a la defensa, pero antes escribe aquella carta admirable en que decía: Señor Padre, Rey de León, don Alfonso, mi señor, ¿a dónde vos viene esa hazaña? ¿Por qué me haces mal y me haces guerra? Yo no lo he merecido. Bien parece que a vos le pesa el bien mío, y mucho os habría de placer por tener un hijo rey de Castilla, y que siempre será a vuestra honra. De Castilla no os vendrá daño ni guerra en mis días, aunque lo que haces, darlo podría muy crudamente a todo rey del mundo, mas no puedo a vos, porque sois mi padre y mi señor, y conviéneme de vos sufrir hasta que vos entendáis lo que haces. Alfonso IX renunció a llamarse rey de Castilla, pero un escozor extraño le mordió el alma mientras vivió, una especie de tristeza por la gloria del astro que se alzaba, mezclada con un presentimiento de la preponderancia definitiva de Castilla. Al morir en el año 1230, desheredó a su hijo, pero Fernando entró pacíficamente en posesión de su nuevo reino sin derramar una sola gota de sangre. Su sola presencia conquistó al pueblo, a los obispos y a los magnates. En León, lo mismo que en Castilla, las gentes le aman y bendicen. Todos gozan contemplando la figura del joven rey, rebosante de gracia y de bondad. Dice su hijo era muy hermoso hombre de color en todo el cuerpo, y muy apuesto y bien confeccionado. Elevada estatura, agilidad de movimientos, distinción y majestad en los ademanes, dulce y fuerte a la vez, amable con firmeza, reúne en una maravillosa armonía las cualidades del guerrero y las del hombre de estado. Tiene la obsesión de la justicia, una piedad profunda informa todos sus actos. Y si tiene el don de dominar a los hombres, es que antes ha logrado dominarse a sí mismo. Sin embargo, no es la suya una virtud triste ni arisca, ni su corte tiene el aspecto de un convento. Tiene el gusto de la magnificencia, ama las procesiones espléndidas, los desfiles guerreros.
las largas teorías de clérigos que se agrupan en torno al altar cubiertos de dalmáticas deslumbrantes. Busca las ricas armaduras, arroja la lanza con destreza, cabalga con garbo, canta bellas trovas en loor de Santa María, viste con gentileza y es el primero de sus magnates, lo mismo en la iglesia que en el campo, lo mismo en la guerra que en los torneos. Sabía bien bofordar y alancear y tomar armas y armarse muy bien. Era muy sabedor de caza, cazar toda caza, de jugar tablas, escaques y otros juegos buenos de buenas maneras. Pagábase de hombres cantadores y él lo sabía hacer, y de hombres de corte que sabían bien de trovar al cantar, y de joglares que supiesen bien tocar instrumentos, y entendía quién lo hacía bien y quién no. Pero la poesía, la guitarra y el ajedrez eran solo una distracción en medio de las fatigas del campamento. Lo permanente en aquella vida heroica, la idea fija, la obsesión de todos los momentos, era la restauración de España, el retorno de Andalucía a la civilización cristiana. 25 años tenía cuando se acercó por primera vez a las orillas del Guadalquivir, seguido del cortejo brillante de sus caballeros, inaugurando aquella gesta gloriosa de 30 años que solo la muerte pudo interrumpir. La victoria vuela sobre su yelmo de oro. Ni un tropiezo en su camino, ni una tentativa inútil, ni un solo descalabro. Batallas campales, asaltos de plazas, largos asedios, castillos arrasados. Castilla se ensancha sin cesar. Los pequeños reinos andaluces desaparecen. Caen Baeza, Córdoba, Jaén, Murcia, Sevilla, toda la Bética meridional hasta el Mediterráneo, hasta el océano. Granada queda en pie como un gran señorío que debe pagar tributo y rendir vasallaje. Fernando de Castilla no es solamente un gran guerrero como Jaime de Aragón, es sobre todo un jefe. Desdeña la aventura y evita la temeridad. Cuando alguno de sus magnates se expone a perder la vida en hazañas inútiles, le arresta. Tiene sobre todo 3 grandes virtudes bélicas: la rapidez, la prudencia y la perseverancia. Cuando los enemigos le creen a las orillas del Duero, aparece ante los muros de Córdoba. Sabe prolongar los asedios para economizar la sangre. Cerca de un año acampa delante de Jaén. El sitio de Sevilla fue una de las más notables empresas militares de aquel tiempo. Durante 20 meses los moros resistieron con bravura. El valor y la enfermedad parecían luchar en favor suyo, y ya eran muchos los que hablaban de retirarse. Nada puede quebrantar el ánimo del rey. Organiza su hueste, levanta el campo y provee a todas las necesidades como si hubiera de permanecer allí toda la vida. El Real tenía aspecto de una gran ciudad, lo mismo el rey que sus guerreros. Habían venido con sus mujeres y con sus hijos. Allí estaban también los futuros pobladores, hombres de todas las regiones de España, conocedores de toda clase de oficios. Calles y plazas había de partidas de todos menesteres, cada uno sobre sí. Una calle había de los traperos y de los camiadores, otra de los especieros y de los alquimes de los melesinamientos, que ayudaban a los heridos en lo que era menester, otra de los armeros, otra de los freneros, otra de los carniceros y de los pescadores, y así de cada menester de cuantos en el mundo son, todas bien puestas y ordenadas. No era el amor de la gloria lo que armaba aquel brazo victorioso, sino solo el pensamiento de la patria y la preocupación del reinado de Cristo. Combatía por deber, y la voz de la conciencia satisfecha le daba la seguridad de la victoria. Señor, dijo un día delante de su consejo, tú sabes que no busco una gloria perecedera, sino solamente la gloria de tu nombre.
Considerábase como el caballero de Dios, llamábase el siervo de Santa María y tenía a grande honor el título de alférez de Santiago. Aún se conserva una pequeña estatua de marfil que llevaba siempre consigo en el arzón de su caballo, que colocaba a la cabecera de su cama mientras dormía y delante de la cual pasaba largas horas arrodillado en los momentos difíciles de aquella existencia llena de azares y peligros. La entrada en Sevilla no fue el triunfo del conquistador, sino el de Santa María. Cientos de miles de hombres formaban la comitiva. Gritos de júbilo atronaban el aire. Las naves de Ramón Bonifaz cubrían el río, engalanadas y empavesadas. Brillaban las armaduras heridas por el sol. Resonaban los himnos sagrados en el grupo de los clérigos, y cerrando la marcha, caminaba la Virgen victoriosa sobre su carro triunfal, adornado de joyas, tapices y brillantes. El rey seguía a su compañera en los campamentos y las batallas, rodeado de la reina, de los infantes y de los príncipes moros, entre constelaciones de joyas, bosques de picas y espirales de incienso. Grandes mercedes y honras y bienandanzas, decía luego el rey, nos hizo y mostró aquel que es comienzo y fuente de todos los bienes, y esto no por los nuestros merecimientos, mas por su gran bondad, y por su gran misericordia, y por los ruegos y merecimientos de Cristo, cuyo caballero somos nosotros, y por los ruegos de Santa María, cuyo siervo soy, y por los merecimientos de Santiago, cuyo alférez somos, y cuya enseñanza traemos, y que nos ayudó siempre a vencer. Entretanto, su madre velaba más allá de los puertos, manteniendo la paz en los pueblos y enviando víveres a las tropas. Conocedora de los hombres, inteligente y compasiva, abnegada y generosa, Berenguela administraba el reino con energía, sujetaba a los levantiscos, negociaba con los demás estados de la península y entregaba sus joyas para mantener la guerra. Espejo era de Castilla y de León y de toda España, dice su nieto Alfonso el Sabio, y fue muy llorada cuando murió. De todos los consejos y de todas las gentes de todas las leyes, y de los hidalgos pobres a quienes ella mucho bien hacía. San Fernando tenía en ella una confianza ciega, buscaba su consejo, lo mismo en las cosas de la paz como en las de la guerra. Le abandonaba el cuidado de muchos negocios, y según dice un contemporáneo, aparecía delante de ella como un humilde mozo la palmatoria del maestro. No obstante, de cuando en cuando solía cruzar el Guadarrama para visitar personalmente a sus vasallos, y entonces el hombre de la guerra se convertía en el padre de su pueblo. Oía a todos, nos dice un escritor que le conoció. La puerta de su tienda estaba abierta de día y de noche. Amaba la justicia, recibía con singular agrado a los pobres y los sentaba a su mesa. Los servía y les lavaba los pies. Más temo, solía decir, la maldición de una pobre vieja que todos los ejércitos de los moros. Todo lo que podía contribuir a la grandeza y prosperidad de su tierra tenía cabida en su alma generosa. Con la misma esplendidez que a los trovadores provenzales recibía a los artistas y a los sabios. Creó la Universidad de Salamanca, buscó profesores dentro y fuera de España, concedió grandes privilegios a los estudiantes, amplió las libertades de los consejos, ordenó la traducción del Fuero Juzgo en lengua castellana y abrió una nueva era de esplendor artístico para su patria. Bajo su protección, al abrigo de la paz y con ayuda del botín de tantas conquistas,
España se cubrió con el manto espléndido de sus catedrales góticas. Burgos, Toledo, León, Osma, Palencia. El mismo rey inauguraba las obras, alentaba a los artistas y volcaba liberalmente sus tesoros. Bajo su mirada paternal, el agricultor trabajaba en paz, el comerciante se enriquecía, el guerrero se cubría de gloria, y el genio del artista se desenvolvía en producciones maravillosas. Fue el más afortunado de los hombres. Mientras su primo San Luis caminaba al cielo por la adversidad, Dios quiso llevarle a él por el camino de las venturas. Tuvo cuanto puede apetecer un rey, riquezas en abundancia, una corte magnífica, una espada invencible, la dirección experimentada de una madre santa, el consejo de un hombre genial, el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada, la ayuda de un gran almirante, la colaboración de excelentes capitanes, la adoración de un ejército aguerrido y el amor inalterable de su pueblo. Dios le bendecía, y la misma naturaleza parecía ser su esclava. En sus tierras, en su tiempo, no hubo año malo ni fuerte en toda España. Esta protección visible del cielo solo le sirvió para acrecentar su fe. En el entusiasmo de su fervor religioso, derramaba lágrimas de agradecimiento, y en la exaltación de su amor a Cristo, hubiera deseado llevar triunfalmente por todo el mundo la enseña de la cruz. No teniendo ya nada que conquistar en la península, pensó llevar sus armas al suelo africano. Era joven todavía, 52 años. 100.000 hombres aguardaban el momento de la partida en las riberas del Guadalquivir. Una flota numerosa evolucionaba en el estrecho, en las armerías toledanas y en los arsenales del Cantábrico. Se trabajaba con febril actividad y ya los príncipes marroquíes enviaban embajadas suplicantes. Pero la muerte viene a detener los pasos del conquistador. Aquella muerte admirable que Alfonso el Sabio nos ha contado en uno de los capítulos más conmovedores de su Historia General de España. El que lo ha leído una vez no podrá olvidar la escena del fraile que entra con el sagrado viático, y los caballeros que lloran, y el rey que salta de su lecho, se postra en tierra, coge una soga y se la echa al cuello. Después la oración inflamada y los besos apasionados a la Santa Cruz. Hiriéndose en los pechos muy grandes heridas, llorando muy fuerte y culpándose mucho de sus pecados. Y las últimas recomendaciones al heredero, y la despedida de los obispos y los compañeros de armas, y las palabras postreras que revelaban una vez más la grandeza de aquel corazón. Hijo, decía el moribundo a su hijo Alfonso el Sabio, rico en fincas de tierra y de muchos buenos vasallos, más que rey alguno de la cristiandad, trabaja por ser bueno y hacer el bien. Que muy bien tienes con qué. Y al fin, aquel postrer consejo, en que el amor de la patria se viste de un amable humorismo: Señor, te dejo de toda la tierra de la mar acá, que los moros ganar vieron al rey Rodrigo. Si en este estado en que yo te la dejo, la supieres guardar, eres tan buen rey como yo. Y si ganares por ti más, eres mejor que yo. Y si de esto menguas, no eres tan bueno como yo. Pero los últimos latidos debían ser para Dios. El moribundo ya no lloraba. Un resplandor celeste iluminaba su rostro, sereno y alegre. Pidió la candela que todo cristiano debe tener en mano en su final, y alzando los ojos hacia su Creador dijo: Señor, dísteme reino que no había y merecía. Dísteme honra y poder que yo no merecí. Dísteme vida
y no durable cuando fue tu placer. Señor, gracias te doy y te entrego el reino que me diste con aquel aprovechamiento que yo en él pude hacer. Y ofrézcote mi alma para que la recibas entre compañía de tus siervos. Después bajó las manos, adoró el cirio como símbolo del Espíritu Santo, y mientras los clérigos cantaban el Te Deum, él muy simplemente y muy despacio inclinó los ojos y dio el espíritu a Dios. Así murió el gran rey muy mesurado y cumplido en toda cortesía, muy sabedor y con muy buen entendimiento, muy fuerte y muy leal, muy bravo y muy verdadero, y ensalzador del cristianismo y abajador del paganismo, muy humilde con Dios, muy obrador de sus obras, muy católico, muy eclesiástico y muy amador de la Iglesia, que en Dios tuvo su tiempo, sus ojos y su corazón. Día de llanto fue aquel para toda España. Los mismos moros lloraban la muerte del más piadoso de los conquistadores. Era de ellos muy amado, por la gran lealtad que siempre les guardaba. ¿Qué podré decir?, pregunta el rey sabio, la maravilla de los grandes llantos que por este santo y noble y bienaventurado rey fueron hechos por todos los reinos de Castilla y de León. ¿Y quién vio tanta dueña de tanta guisa y tanta doncella andar descabenazadas y roscadas, rompiendo las faces y tornándolas en sangre y en la carne viva? ¿Quién vio tanto hombre andando, baladrando, dando voces, mesando sus cabellos y rompiendo las frentes y haciendo en sí fuertes cruezas? Era el homenaje debido a la grandeza del alma, al brillo de la gloria, a la más alta santidad. Los moros agradecían en él la lealtad caballeresca, la generosidad, el respeto a la fe jurada. La nobleza lloraba al hombre de la más alta cortesanía, del corazón abierto al desinterés, a la gratitud, a la munificencia. El pueblo echaba de menos al héroe que le defendía y le enriquecía, al príncipe que garantizaba su trabajo en la paz y la justicia. Los consejos y las ciudades se entristecían por la desaparición del legislador que había ampliado sus fueros y mantenido las libertades públicas, y trabajado infatigablemente por el bienestar general. Todos sabían que un rey como aquel, rey de todos los hechos granados, solo alguna que otra vez aparece en la tierra. San Fernando, rogad por nosotros. San Fernando, rogad por nosotros. San Fernando, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.